Vámonos financieros con el segundo video respecto de las devoluciones en materia fiscal, y a ese respecto, bueno, pues ya espero les haya quedado claro el primero y vamos con el segundo para poder avanzar. Lo que vamos a advertir es que precisamente en el tercer párrafo de uno de los artículos del código, la contribución se puede calcular por ejercicios y en el caso anterior pues únicamente se va a poder solicitar la devolución del saldo a favor cuando. Y entonces ahí es la pregunta, ¿cuándo? Cuando se haya presentado precisamente la declaración del ejercicio. La excepción es que se trate del cumplimiento de una resolución o que se trate de una sentencia firme de autoridad competente, en cuyo caso podrá naturalmente solicitarse la devolución independiente de la prestación de la declaración. ¿Cómo? Así, se va a solicitar la devolución independiente de la presentación de la declaración, pero ¿cuándo? Pues en los casos que ya dijimos, ¿verdad? Y a ese respecto, bueno, pues entonces ahí sí van a poder hacer su cálculo por ejercicios y van a poder solicitar su devolución del saldo a favor. ¿Les quedó claro? Entonces, a ese respecto, bueno, analizando el siguiente párrafo del propio artículo en comento, si el pago de lo indebido, en este caso, se hubiese efectuado en el cumplimiento del acto de la autoridad, de lo anterior el derecho a la devolución en términos de este artículo, ¿cuándo van a ser? Pues ahí ya vamos a precisarlo. Dicho acto va a tener vigencia o va a nacer en este caso para los efectos de la devolución, ¿cuándo? Ya dijimos, ¿verdad? Partimos de la premisa de que si el pago del individuo se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, la que quieran administrativa o judicial, desde luego, pues cuando dicho acto se anule, ¿verdad? Y lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a ciertos casos, el caso de la determinación de diferencias por errores aritméticos o el caso de que si daría lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del penúltimo párrafo de este artículo. Entonces ahí no debe de caber duda y analícenlo varias veces y van a ver que está bien lo establecido en la legislación. Al siguiente párrafo del artículo en comento van a advertir que cuando se trate de una solicitud, en este caso de devolución, y existan errores en los datos contenidos en la misma, la propia autoridad va a requerir al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días pues aclare, ¿verdad?, dichos datos. Apercibiéndolos siempre va a ir el apercibimiento de que de no hacerlo dentro del plazo establecido pues se le va a tener con la sanción de desistido de la solicitud de la devolución correspondiente. En este supuesto en particular no será necesario presentar una nueva solicitud. ¿Cuándo? Pues bueno, cuando los datos erróneos solo se hayan consignado en la solicitud o los datos erróneos provengan de los anexos. En dicho requerimiento al que estamos haciendo referencia, suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución durante el periodo que transcurra entre el día hábil precisamente siguiente en que surte efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento. Entonces, en ese lapso precisamente se va a suspender el plazo. Del análisis del siguiente párrafo del artículo en comento del Código Tributario a este respecto, lo que van a encontrar ustedes es que en el caso de un derecho para solicitar la devolución, que siempre van a tener derecho a solicitar la devolución siempre y cuando estén dentro de los requisitos establecidos en términos de ley. Esta deberá efectuarse dentro del plazo de 40 días siguientes a ¿qué? Pues a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos. ¿Cuáles son todos los datos? Entre estos datos lo que van a incluir ustedes para el caso de que les puedan devolver, pues siempre van a poner la cuenta, ¿verdad? ¿Cuál cuenta? Los datos de la institución, naturalmente, integrante del sistema financiero, el número de cuenta para las transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera que ustedes señalen debidamente integrado, ¿verdad? De conformidad con ¿qué? Pues con las disposiciones que establezca el Banco de México. Y los demás informes, así como los documentos que señale el reglamento del código. A ese respecto, bueno, las autoridades fiscales para verificar la procedencia de la devolución van a poder requerir al contribuyente, dije para los efectos de verificar la procedencia de la devolución, que ya es otro acto diferente al que ya habíamos mencionado, y van en un plazo no mayor a 20 días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, con los datos, ¿verdad?, con los informes, con los documentos adicionales que se consideren necesarios y los datos y los documentos y los informes que estén relacionados con la misma. Entonces, ¿qué es lo que va a tener
de facultades la autoridad, en este caso, verificar la procedencia de la devolución y, en su caso, pues ya dijimos, podrá requerir al contribuyente. Para los efectos anteriores respecto de requerir al contribuyente, las autoridades fiscales podrán requerir al promovente, ¿verdad? La palabra ni existe, pero les encanta poner y crear palabras. Promovente, pues viene de promover, pues no es cierto, chéquenlo en un diccionario, a fin de que en un plazo máximo de 20 días, en el caso de que lo haya requerido, ¿verdad?, cumpla con lo solicitado. Naturalmente le va a hacer el apercibimiento que ya ustedes conocen, esa sanción que de no hacerlo dentro de dicho plazo. ¿Cuál plazo? Ay, pues el de 20 días, ¿verdad? Se le va a tener que, por desistido de la solicitud de la devolución correspondiente. Y otro punto que van a advertir ustedes con relación a este párrafo es que las autoridades fiscales solo podrán efectuar un nuevo requerimiento dentro de los 10 días siguientes a la fecha en la que ya se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera exclusivamente a datos, informes y documentos que hayan sido, en este caso, aportados por el propio contribuyente al atender dicho requerimiento. Y entonces acuérdense que se va a dar el caso precisamente de que se va a verificar la procedencia de la devolución y en este caso sí se va a requerir al promovente. ¿Cuándo? ¿Y en qué forma? Pues ya dijimos, ¿verdad? En un plazo máximo de 20 días para que se cumpla con lo solicitado, es decir, se le da ese plazo. A este respecto, para el cumplimiento del segundo requerimiento, lo que ustedes van a advertir va a ser